Vamos a hablar un poquito acerca del proceso de presentación de esos productos de investigación de la revista científica, ¿no? Y obviamente la parte ética ya la tenemos de manera transversal en todo el curso. ¿Por qué es importante publicar? ¿No? ¿Por qué nosotros, los médicos, debemos publicar? No solamente debemos ser consumidores de información, sino también debemos nosotros ser productores de información. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos una casuística importante en los diferentes escenarios donde nos movemos. Cuando uno trabaja en un hospital, en los hospitales llegan pacientes con diferentes problemas de salud y de repente algunos problemas de salud que en otros sitios no los tienen y nosotros sí los tenemos. Entonces nosotros debemos tener ese hábito de rápidamente plantear algunas propuestas de trabajo y de manera ordenada yo puedo terminar en un buen producto, ¿no? Entonces vamos a ver las razones por las que considero que es importante publicar. Y obviamente esto que ustedes están viendo en la mano derecha no es un documento que una persona en algún momento previo tuvo una idea, comenzó a hacer su bosquejo, su estructura, y después comenzó a trabajar. Una vez que él siguió trabajando, pues termina en un documento que podría de repente quedar ahí guardado o archivado en su computadora, pero lo correcto sería compartir esta información al mundo científico a través de un documento que se llama artículo científico, ¿no? Así que, ¿por qué es importante publicar? Porque las publicaciones permiten la difusión del conocimiento. Cuando nosotros publicamos en una revista científica, especialmente, no es el único sitio donde uno puede publicar, pero estamos hablando de las publicaciones en las revistas científicas, representan entonces una forma de compartir nuestras investigaciones. Miren, ustedes son una promoción muy grande y cada uno de ustedes, y lo vuelvo a decir, cada uno de ustedes tiene que tener un proyecto de investigación, tiene que ejecutar su proyecto de investigación, tiene que procesar los datos que han recogido y luego tienen que elaborar el informe de investigación en formato de la tesis y también en un formato de artículo, ¿no? Entonces, y la pregunta es, bueno, y esa investigación, ¿qué pasa con esa investigación? ¿Ustedes la comparten? ¿Ustedes o simplemente lo usan porque, bueno, tienen que titularse y así que yo voy a hacer cualquier cosa, no importa, salga como salga, ¿no? Entonces no funciona de esa manera, ¿no? Entonces, eso ya deja mucho que desear de lo que vamos a hacer. Entonces, los médicos tenemos que tratar de hacer las cosas bien, ¿no? Imagínense que un cirujano diga, no, corta nomás ahí, que no importa si la herida es grande, es pequeña, ¿no? Ciérralo nomás así. Entonces, no creo que sea lo correcto, ¿no? Entonces, un médico tiene que tratar de hacer siempre en cada cosa que hace lo mejor posible. Es lo correcto y ustedes tienen que aprender así. En todas las áreas de su vida tienen que tratar de hacer lo mejor posible. ¿De acuerdo? Ese es el mensaje. Entonces, eh, decía de que, ¿por qué es importante publicar? Porque es una forma de compartir investigaciones, nuestros hallazgos, los avances médicos que también de repente uno podría tener y esta la compartimos con la comunidad científica y médica de manera global, ¿no? Si uno publica en una revista local, probablemente se quede aquí, ¿no? Como local, pero no va a hacerse conocido en el mundo. En cambio, si uno lo publica en una revista que está indizada en una base de datos, obviamente la lectura va a ser por médicos o en general por profesionales de la salud que se encuentren en cualquier parte del mundo. Y esa es la idea, ¿no? Entonces,
Estas publicaciones permiten también que otros investigadores, médicos, profesionales de la salud, se mantengan actualizados con las últimas novedades y avances en diferentes campos de la medicina. Yo creo que esa es al final la esencia de lo que estamos haciendo. ¿Por qué otra razón? Porque cuando uno hace una publicación, entonces entra en un proceso que se llama revisión por pares. Y la revisión por pares es una característica que es un componente muy importante que tienen las revistas científicas en ese proceso de las publicaciones. Cuando un investigador envía su manuscrito, su artículo científico a una revista, la revista lo recepciona y lo envía a un revisor o a dos revisores para que lo puedan evaluar. Y ellos lo evalúan en base a su experticia y te pueden dar algunas sugerencias o de repente te dicen, sabes que tu manuscrito está muy débil y no te lo vamos a aceptar, te lo rechazan. Así que esto ayuda a que nosotros mejoremos. Eh, Cuando uno envía un artículo a una revista, la revista te la rechaza, pero te da y te dice las razones por las que te está rechazando. Esas razones se convierten en una retroalimentación para que tú lo puedas mejorar y lo puedas enviar a otra revista, pero ya con eh, ah, ese trabajo adicional que has tenido que hacer para que tu producto sea pues mejor, ¿no? Así que eso es lo que se hace cuando uno envía a revistas indizadas en base de datos. Hacen lo que se llama una revisión por pares. Ahora, hay revistas que no te hacen esta revisión por pares. Hay revistas que tú los envías y te lo publican inmediatamente, así como salga. Entonces, obviamente, nadie va a tenerle confianza a esa información porque no ha pasado por un proceso de revisión por pares. Aparte de lo que menciono, la revisión por pares garantiza la calidad, la validez y la relevancia del trabajo y obviamente permite de que eh, tengamos altos estándares en la investigación científica, porque recuerden ustedes que lo que esté publicado va a ser consumido por personas que van a aplicarlo en sus pacientes. Y si esa información es una información que no tiene validez, que no es relevante y que no ha seguido un proceso de calidad, entonces podríamos nosotros estar de repente contribuyendo no a una mejoría, sino a incrementar una morbilidad. Y ejemplos de eso en el mundo hay un montón. Eh, Hace muchos años en Estados Unidos comenzaron a recomendar unos medicamentos para las arritmias cardíacas, ¿no? Producto de una investigación y cuando pasado unos 2, 3 años, esa investigación la hicieron ya no desde el punto de vista observacional, sino experimental a través de un ensayo clínico, demostraron de que ese medicamento, es decir, los antiarrítmicos, que ya se venían utilizando 2 o 3 años, producto de una investigación observacional que no había sido bien hecha, estaba provocando más muertes en lugar de beneficio. Y cuando ya salió publicado este ensayo clínico, que demostró que no debería usarse, ya 2 a 3 años se venía usando, y imagínense la cantidad de muertos que había provocado, ¿no? Así que eso se considera uno de las catástrofes farmacéuticas en el mundo, ¿no? Así que hay que tener mucho cuidado. Por eso es que es importante la revisión por pares. Otra razón por la que nosotros debemos publicar es por la credibilidad, ¿no? Publicar en revistas reconocidas, y cuando digo reconocidas es porque uno tiene que elegir una revista adecuada. Y ya más adelante les voy a explicar a qué llamamos revistas reconocidas, ¿no? Entonces, publicar en revistas reconocidas otorga credibilidad al trabajo del investigador. O sea, si yo logro publicar un artículo en una revista
que es reconocida en el mundo académico, entonces significa que mi trabajo está bien hecho porque varios expertos lo han leído y al leerlo dicen que esto es un buen trabajo y puede aportar a la comunidad científica y por lo tanto lo incorporan en su revista, ¿no? Entonces, y insisto nuevamente, en medicina la credibilidad es muy, pero muy importante porque recordemos de que todos los médicos tomamos decisiones basadas en la evidencia y la investigación está contribuyendo a incrementar esa evidencia. ¿De acuerdo? Y eso definitivamente influye en la salud y en el bienestar de los pacientes. Por esa razón, entonces, tenemos que darle credibilidad a la investigación. ¿Y cómo se logra eso? Publicando. Pero aparte de esto, lo que acabo de mencionar, ya también tiene razones desde el punto de vista profesional, ¿no? Imagínense, todos ustedes son estudiantes eh, que ya están en el ciclo 12, ustedes van a terminar y una vez que ustedes terminan, prácticamente ustedes van a estar por aquí, ¿no? En la parte más baja, ¿sí? Entonces van a estar por aquí. A ver, vamos a ver el puntero acá. Listo, ¿no? Entonces van a estar por acá, ¿eh? Por aquí van a estar ustedes. Y de ustedes depende si se quieren mantener en esa línea, ¿no? Ahora, de repente alguien dice, no, yo quiero seguir avanzando y quiero seguir avanzando y uno va avanzando y va realizando un desarrollo profesional. Y una de las formas de cómo uno puede desarrollarse profesionalmente, aparte de su especialidad, es también mostrando su contribución a la ciencia. Este es importantísimo, ¿no? Así que de ustedes depende. Ustedes tienen que mostrar su contribución a la ciencia, ¿ya? Y esto, pues obviamente, imagínense un médico que no publica nada, con un médico, por más especialista que sea, pero un médico que sea especialista y que aparte de eso eh, muestre su contribución a la ciencia a través de sus publicaciones, obviamente le va a dar más oportunidad laboral, promociones, reconocimientos en su campo de especialización, porque los van a invitar para que ustedes sean ponentes en congresos, para que puedan aportar a capítulos de libros, etcétera, ¿no? Entonces hay que tener en consideración también eso. También en las publicaciones son la base para políticas y guías médicas. Las publicaciones en revistas científicas médicas sirven como base para la creación de políticas de salud. Recuerden ustedes, en el tiempo del COVID-19, las diferentes sociedades científicas, llámese infectología, medicina interna, cirugía y todas las especialidades, comenzaron a elaborar guías clínicas, es decir, los pasos que un médico debe seguir si es que va a realizar un procedimiento, por ejemplo, ¿no? Así que, pero esas guías se basan en qué? Se basan en todas las publicaciones que se hayan hecho en un determinado tema. Así que las publicaciones ayudan a crear políticas de salud, guías clínicas, decisiones terapéuticas. ¿De acuerdo? Recordemos de que los médicos y en general los profesionales de la salud confían en estas publicaciones para informar y guiar su práctica clínica. Yo creo que esto es importantísimo, ¿no? Entonces, por ejemplo, de aquí a algún tiempo más adelante, de repente ustedes van a ser médicos intensivistas y como médicos intensivistas van a tener que aplicar una serie de procedimientos a sus pacientes y drogas vasoactivas y etcétera, etcétera. Así que, ¿cómo nosotros eh, vamos a guiar nuestro actuar? Obviamente, a través de las guías, a través de las publicaciones, la única manera, ¿no? También, por otro lado, cuando uno publica, ¿sí? Entonces, uno lo publica en revistas y las revistas sirven como registros permanentes. Si bien es cierto, antes los archivos como este
ahora cada vez ya hay menos. Todavía se utiliza, pero ahora prácticamente los repositorios ahora son digitales, ¿no? Todos están en la nube. Así que eso queda como un registro permanente. Por eso es que ustedes encuentran, por ejemplo, artículos de 1960, de 1920, de 1910, etcétera. Entonces, y ahí están, y de repente en algún momento uno puede eh, utilizar esa información que se encuentra archivada. Esa es la ventaja de la publicación. ¿De acuerdo? Y las publicaciones también promueven la colaboración. Al publicar, obviamente, uno no publica solo, ¿no? Al publicar, los investigadores pueden conectarse con otros en su campo que tienen intereses similares. Y esto permite que haya grupos colaborativos, proyectos conjuntos, intercambio de ideas. Entonces, por ejemplo, ustedes están con un tutor de práctica y con su tutor de práctica están formando un equipo así como este, ¿no? Que debería, de verdad, si fuera esto de manera presencial, sería espectacular, ¿no? Porque a veces el Zoom tiene algunas limitaciones, pero lo importante es hacerlo. Entonces, si uno se reúne de manera grupal, aunque sea una media hora o una hora, donde uno explica la propuesta, elaboran el borrador, el esquema, la estructura y comienzan a trabajar, les aseguro que es un trabajo que sale rápido, ¿no? Entonces, las publicaciones ayudan y promueven la colaboración. Y obviamente la contribución a la evidencia científica. Creo que de todo lo que he mencionado, esto es muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque publicar los resultados de una investigación, llámese positivos, negativos o neutros, es decir, a favor de lo que yo había postulado o en contra de lo que yo había postulado, o de repente no obtuve ningún beneficio, que también podría ser. Entonces, eso está contribuyendo al cuerpo general del conocimiento en la medicina. No piensen ustedes de que si ustedes ejecutan su trabajo, obviamente, si lo ejecutan de manera correcta, ustedes han elaborado un proyecto bien elaborado, han tomado los detalles, ¿no? Para que no se les olvide nada y lo han incorporado. Entonces, eh, si ustedes obtienen un resultado positivo, pues bien, pero si también obtienen un resultado negativo, no significa que su proyecto, su investigación no sirva. Todo lo contrario, sirve, porque estás demostrando que no hay beneficio, ¿de acuerdo? O de repente está provocando daño. O sea, todo eso sirve. Y a veces alguien piensa de que no, mi trabajo no me resultó como había pensado. Y se asustan. No tiene por qué asustarse. Uno tiene que ser transparente y comunicar lo que ha encontrado. Punto. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿por qué publicar? Hemos revisado algunas razones que considero son relevantes para las publicaciones. Y el proceso de revisión cuando uno envía un artículo. Cuando yo, por ejemplo, tengo un artículo científico que he elaborado, entonces, lo trabajamos, a veces lo puedo trabajar solo o a veces lo trabajo con un grupo que yo tengo y comenzamos a trabajar y una vez que tenemos ya el producto, por ejemplo, más adelante les voy a enseñar un artículo que ya lo tengo listo solamente para ya ser enviado, ¿no? Así que una vez que ese artículo llega al editor, entonces el editor comienza un proceso que se llama de revisión, ¿ya? Entonces, ¿qué hacer antes de comenzar a escribir un artículo? ¿O cómo escribir un artículo de calidad? Entonces, ustedes tienen que definir la estructura, chicos. La estructura es importante. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho de que hay diferentes tipos de documentos, ¿no? Pueden ustedes hacer una carta al editor, pueden hacer un reporte de caso, pueden hacer un artículo original, un artículo de revisión narrativa, un artículo de revisión sistemática, y cada uno de estos documentos que yo les acabo de mencionar
tienen una estructura diferente. Entonces, por esa razón es que acá dice estructura. El idioma, ¿no? Ustedes deciden si es que lo van a publicar en una revista en español o si lo van a publicar en una revista en inglés. También tienen que ver algunos detalles técnicos, una carta de presentación, etcétera, ¿no? Así que cuando ustedes ya terminen de elaborar su artículo narrativo, entonces ustedes tienen que preguntarse, bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Entonces, eso es lo que les voy a explicar, ¿no? Entonces, ¿pero qué hacer antes de comenzar a escribir un artículo? Primero hay que verificar si estamos haciendo algo nuevo o interesante. Si hemos comprobado los últimos resultados en el área. Esto significa que yo he tenido que revisar la literatura para ver si es que efectivamente corresponde a los últimos resultados. Si se han verificado los hallazgos mediante un análisis apropiado, es decir, la estadística, ¿no? Si los métodos que he utilizado o las medidas que he utilizado son las correctas, si es que he podido describir el alcance y las limitaciones de los métodos que he utilizado, si los resultados que he encontrado en realidad está completa o de repente está incompleta, si el trabajo está directamente relacionado con un tema actual o no, si hemos proporcionado soluciones a algún problema difícil. Entonces son preguntas que uno tiene que hacerse eh, para ver si es que la investigación que yo estoy haciendo realmente va a aportar o no. Obviamente, si uno responde a todas estas preguntas con un sí, entonces significa de que estoy por buen camino y debo comenzar a preparar el artículo que tengo, ¿no? Entonces luego, como les dije, ¿qué tipo de artículo, no? ¿Qué tipo de artículo vamos a utilizar? ¿Quién es la audiencia a la que nosotros deseamos dirigirnos? Yo estoy publicando un artículo para que lo lea cualquier médico o estoy publicando un artículo solamente para cirujanos. Ya, eso se llama audiencia. Entonces, ¿y eso qué tiene que ver con el artículo? Bueno, tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque yo voy a tener que utilizar algunos términos que lo conocen perfectamente los cirujanos, pero si no, si es para todo el mundo, entonces yo voy a tener que eh, utilizar otros términos que sean comprensibles por toda la audiencia, ¿no? Y obviamente a qué revista estoy aspirando a enviar. ¿Qué tipo de artículo? Eh, la metodología de investigación, ya les dije, artículos originales, cartas, comunicaciones rápidas, breves, estudios de caso, reportes de caso, artículos de revisión, ya sea narrativas, sistemáticas, etcétera, ¿no? Entonces hay muchas. Así que uno tiene que decidir. Para efectos, por ejemplo, de el curso, este curso, al término de este curso, ustedes deben ya haber enviado su artículo de revisión, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Significa que ustedes han tenido que pasar por todos estos pasos que yo les estoy mencionando, ¿ya? Ahora, cuando llegue el momento de tener ya su tesis lista, esa tesis la van a tener que poner también en formato artículo y ese formato artículo ustedes también lo pueden enviar como artículo original. Miren, miren, les voy a mostrar algunos tipos de artículos, ¿no? Yo les comenté de que uno de los tipos más básicos, elementales que un médico debería aprender es hacer esto, una carta al editor, ¿no? Esto que les estoy mostrando es una carta al editor. ¿Qué significa carta al editor? Significa que yo comento un artículo que he leído y trato de ver si es que de repente ha tenido algunas cosas interesantes y yo trato de resaltar o de repente de discrepar y de dar algunas eh, explicaciones diferentes, ¿no? Entonces es una forma de hacerlo. Otra es, por ejemplo, ya no una carta al editor, sino un reporte de caso. Por ejemplo, este es un reporte de caso que publiqué que habla acerca de un cuerpo extraño textil retenido.
una rara causa de abdomen agudo. Entonces, eso es una forma también de hacerlo. También, por ejemplo, esto ya no es ni una carta al editor, ni un reporte de casos, sino que es un artículo original que habla acerca del riesgo suicida asociado al bullying y depresión en escolaridad secundaria. Eh, ya vamos subiendo, ya no a un estudio observacional, original, pero observacional, sino a un ensayo clínico como este, ¿no? Este es un ensayo clínico eh, controlado con placebo y aquí está su profesor como autor también. Y luego ya no cartas del editor, ya no reportes de caso, estudios observacionales, estudios experimentales, sino revisiones sistemáticas, como lo que están viendo acá, ¿no? Esta es una revisión sistemática. eh, no es narrativa, es revisión sistemática, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, los diferentes tipos de documentos uno puede utilizar, ¿ya? Entonces, luego tenemos que pensar si vamos a escribir para todos los médicos o vamos a escribir solamente para una audiencia específica, ¿no? De repente yo quiero publicar un artículo en una revista de oftalmología, entonces voy a enviarlo a una revista de oftalmología para que los oftalmólogos lo puedan leer. O de repente yo decido enviarlo a una revista general para que cualquier médico lo pueda ver. Entonces uno tiene que definir la audiencia. Eh, Luego, ¿cuál revista? ¿A cuál revista yo deseo enviar? Tengo que comenzar a buscar, ¿no? Así que uno tiene que considerar para elegir la revista los objetivos, los tipos de artículos, los lectores, etcétera. Y cuando uno ya decide enviar el artículo, no debe enviarlo a diferentes revistas a ver con cuál me liga, ¿no? No es así, no funciona de esa manera, ¿no? Lo correcto es yo envío a una revista, la revista lo revisa y luego me dice, no te lo voy a publicar porque no estoy interesado en ese tema. Entonces, una vez que te rechazó, tú recién ahí decides enviarlo a otra revista y así. Esa es la manera correcta, ¿de acuerdo? Luego, siempre, cada revista que nosotros estamos seleccionando para poder enviar nuestro artículo, cada revista tiene sus propias guías para los autores, de tal manera de que uno siempre debe consultar las guías para los autores antes de ponerse ya en la parte final. ¿Por qué razón? Porque en las guías te dicen, por ejemplo, qué tipo de estudios aceptan, te dicen cuántas palabras aceptan para algún tipo de artículo, te dicen, por ejemplo, cómo debes colocar la cita, cómo debes colocar la referencia, etcétera, etcétera. Y cada revista tiene sus propias guías, que a veces pueden ser coincidentes, pero a veces no es coincidente. Entonces, por eso es importante. Y esta parte es relevante en el sentido de que ustedes tienen que respetar las guías, porque es a veces incómodo para el revisor que uno envíe, si ellos te dicen en la guía, por ejemplo, ¿no? Te dicen, por favor, en las referencias bibliográficas, adjunte el DOI de cada artículo que usted lo está citando, lo está referenciando. Y luego uno lo manda, no. Entonces lo envío y cuando el editor lo recepciona, ve el DOI, no está el DOI. Entonces, obviamente, eso es incómodo, ¿no? Porque, oye, pero si en mi guía dice que lo debes colocar, ¿por qué no obedeces? Entonces te lo rechazan. Así sea el artículo muy bueno, te lo rechazan. Entonces, por eso es que es importante que uno se adhiera a las guías para los autores. Por eso es que hay que leer, ¿de acuerdo? Y ahí nos dan pues este formato, incluso hasta el tipo de letra, el espaciado, si es simple, etcétera, ¿no? Así que hay que siempre consultar la guía para los autores de la revista que hemos seleccionado para publicar nuestro artículo. Miren, esta es una revista, ¿sí? Es una revista
que es de medicina familiar de Malasia, y ahí dice para los autores, ¿no? Ahí está guía para los autores. Entonces uno le da clic y ahí dice información para los autores, y luego ahí te va explicando todos los detalles, cómo debes enviar el artículo, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, así que uno después de que leyó, uno lo sube, como ustedes lo están viendo, y se envía el manuscrito final, ¿no? Así que, ¿cómo nosotros podemos utilizar las guías para mejorar nuestro documento? Entonces, miren ustedes, las guías eh, que nos ayudan, aparte de las guías de los autores de las revistas, también hay otras guías que son generales y que ayudan a mejorar la redacción de los artículos. Esas guías se llaman las guías de Equator Network, que hay guías para cada uno de los artículos, ¿no? Entonces, uno, por ejemplo, podría utilizar guías para ensayos clínicos que se llama Consol, guías para, por ejemplo, para estudios observacionales, ¿sí? Guías para todo, para reporte de clase, ¿ya? Así que ustedes pueden descargar las guías que consideren y van aprendiendo ahí, ¿ya? Muy bien. Entonces, por ejemplo, para efectos si ustedes hacen un estudio de casos y controles, cohortes, eh, ustedes tendrían que utilizar la guía que se llama Stroke. Entonces ustedes descargan esta guía Stroke y esa guía nos dice cómo debes redactar y qué cosa debes colocar, ¿no? Eso es lo importante. Esta es la estructura de un artículo. Un artículo siempre tiene un título, tiene la lista de autores, tiene un resumen, tiene las palabras clave y luego tiene el texto principal, ¿no? Que es la introducción, método, resultados, discusión, etcétera. Esto es, por ejemplo, un artículo original. Ustedes cuando envíen su artículo a una revista, producto de su investigación de la tesis, tienen que seguir esta estructura, ¿no? Salvo que hayan hecho de repente una revisión sistemática, ¿no? Y el proceso de presentación a las revistas eh, sigue de esta manera. Miren, ¿cuál es el flujo, no? Uno, por ejemplo, cuando llegue su momento, ustedes van a tener una base de datos que es producto de la recolección que han hecho. Cuando ustedes ya ejecutan su proyecto y recogen los datos, entonces van a tener eso, la base de datos, que luego de un análisis estadístico de esa base de datos, pues van a generar tablas y figuras y eso les va a dar resultados. Materiales y métodos, introducción, discusión, referencias, título, abstract, lista de autores, revisión final, envío a la revista. ¿Se dan cuenta? Entonces, este es el proceso y este es el orden. A veces uno piensa de que lo primero que yo debo hacer en el artículo es la introducción. No, primero, el punto de partida de todo, de toda investigación son los resultados. Sin los resultados no se puede hacer nada. Entonces, por eso es que se coloca primero los resultados. Después de los resultados sigue la sección de materiales y métodos. De ahí recién puedo elaborar la introducción y la discusión, ¿no? Y luego ya el resto. Eso es lo correcto. Y a ver, ¿quién no quisiera publicar un artículo en alguna revista cuartil uno, ¿no? O sea, las revistas se clasifican en cuartiles y publicar un artículo en una revista cuartil uno significa de que nuestro trabajo es muy bueno, ¿no? Así que estos son los revisores y aquí estamos nosotros con nuestro artículo, ¿no? Entonces, queremos llegar a una meta que es que nuestro artículo lo acepten, pero en ese proceso nos van a dar observaciones, nos van a dar observaciones y observaciones y observaciones hasta que al final uno va levantando, levantando las observaciones y luego el artículo es aceptado para su publicación, ¿ya? Entonces, el proceso de redacción es yo tengo un primer borrador, ¿sí? Ese primer borrador, yo con mi grupo hago revisiones, lo leemos, lo volvemos a leer y al final ya tenemos una versión final. Esta versión final, entonces el autor envía el artículo a la revista
el editor de la revista evalúa el artículo y ahí pasa a los revisores lo evalúan y ellos deciden si lo rechazan o lo aceptan con alguna sugerencia. Incluso el editor, él mismo también puede rechazar si es que no está acorde a la estructura que está en las guías de su revista, ¿no? Si, por ejemplo, el editor recibe un artículo, pero que ese artículo no tiene o no está acorde o no se ha adherido a las guías para los autores de esa revista, él ya ni siquiera lo pasa al revisor, de frente lo rechaza. Así que por eso hay que tener mucho cuidado en eso, ¿ya? Y luego lo que les dije, ¿no? La revisión por pares. Eh, Ahora, las revistas no todas son iguales. Hay revistas que son de mucha calidad y hay otras que no. Así que una forma de buscar revistas, y esto es lo que ustedes tienen que hacer, ¿no? No es bueno que, miren, hay más de 12.000 revistas y no es bueno de que todo el mundo quiera enviar sus artículos a una sola revista. Eso no es correcto. Entonces, cada uno de ustedes tiene que elegir revistas diferentes, ¿no? Y hay un montón de revistas. ¿Y dónde puedo buscar revistas? Por ejemplo, en esta página que se llama Simago. Cuando yo quiero publicar un artículo, yo, por ejemplo, lo envío a Simago. Perdón, busco en Simago las revistas. Entonces, pongo ahí donde dice ranking de revistas y me sale la lista de revistas. Incluso yo puedo por temas, ¿no? Ir viendo cuál revista, etcétera, ¿no? Entonces, esto ya en la práctica se va a trabajar, no hoy día obviamente porque todavía no estamos seleccionando, pero ya más o menos lo importante es explorar la revista, ¿no? Entonces, dependiendo del tema, por ejemplo, yo estoy haciendo la parte de medicina, no estoy haciendo ni matemáticas ni neurociencias, sino medicina, entonces yo le doy clic a medicina, luego dentro de la medicina, qué tipo, cirugía, urología, reumatología. Entonces yo pongo, por ejemplo, cirugía y luego me salen, yo elijo, por ejemplo, me preguntan, ¿no? ¿Quieres la lista de revistas de África, de la región asiática, de Europa del Este o de Latinoamérica? Entonces, por ejemplo, en Latinoamérica, solamente en Latinoamérica hay 14 revistas de prestigio. Obviamente, si yo pongo, por ejemplo, todas las regiones, aquí va a salir como 300, 500, ¿no? Así que ya ustedes van eligiendo. Yo pongo a Latinoamérica. Otra forma, esa es una forma, Simago nos ayuda. La otra también es buscar revistas en PubMed. Ustedes entran a esta plataforma y en la parte inferior derecha, al ladito de Mage, ahí está Journal, dice, ¿no? Revistas. Le da clic y luego les va a salir eh, esta página y aquí está en el catálogo de todas las publicaciones, libros, revistas, etcétera. Entonces ustedes lo que hacen es seleccionar, por ejemplo, ponen cirugía para que te dé un listado de todas las revistas de cirugía. O si quieres, por ejemplo, de gastroenterología, pones pues gastroenterología o ginecología, etcétera, ¿no? Y luego te salen las revistas. Por ejemplo, en PubMed hay 1.311 revistas de cirugía. Así que, y ahí salen todas los títulos, ¿no? Luego, eh, también puedo buscar revistas solamente afiliadas a Medline, que son las de mayor prestigio en el mundo, ¿no? Así que puedo intentar por ahí publicar en algunas revistas que están indexadas en Medline. Otra forma, aparte de Simago, aparte de PubMed, también está la Biblioteca Virtual de Salud. Es otra forma de buscar revistas. Aquí también lo mismo. Miren qué hacen. Se van en la parte inferior, dice Portal de Revistas en Salud. Luego le dan clic allí y le da a aparecer acá por especialidades, ¿no? Te dice, por ejemplo, qué tipo de revistas, de hematología, de medicina, de oftalmo, de obstetricia, de ortopedia o de cirugía. Pongo cirugía y me sale ese listado de revistas, ¿no? Y le doy clic a una revista, luego busco el formato electrónico, ahí está, le doy clic al URL para que me aperture la revista, ahí está la revista, y me voy a dónde? A las instrucciones a los autores. Leo las instrucciones y sigo las indicaciones que me da la revista, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que hacer.
Entonces, lo que yo recomiendo siempre es hacer una lista de potenciales revistas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes, ¿qué es lo que deberían hacer? Yo creo que ustedes ya como saben la revisión narrativa que están haciendo, entonces ustedes potencialmente ya podrían ir buscando. Generalmente yo cuando voy a publicar, escojo tres revistas en orden. Digo, mi primera opción es enviar a esta revista. Si me la rechaza, ya tengo una segunda opción. Si me la rechaza, ya tengo una tercera opción, ¿no? Ahora, si me la rechazan las tres, algo está pasando con el artículo, ¿no? Entonces, trato de mejorarlo y busco otra revista hasta que al final alguna de ellas me lo acepta, obviamente, pues con todas las mejoras que corresponden, ¿no? Pero generalmente, a veces con la primera, he tenido experiencias que me lo han publicado con la primera, o a veces me lo han publicado en la segunda, o a veces en la tercera, o a veces hasta en la quinta revista, ¿no? Así que hay que hacer una lista, ¿ya? Y vamos a ir revisando las instrucciones para los autores de esas revistas. Hay que decidir un orden de prioridad de envío y esas cositas hay que tenerlo en cuenta, ¿ya? ¿Cuáles son los criterios para seleccionar una revista? El público objetivo, ya les dije. Si es una revista de Cielo, de Medline, el idioma, si va a ser en inglés o español. Si es una revista Open Access, si la revista cobra o no cobra por publicar, cuánto tiempo se demora en revisar, en publicar. Hay revistas que se demoran 2 años para publicar tu artículo y hay revistas que se demoran 2 semanas por publicarla, ¿no? Entonces hay que siempre estar viendo todos esos detalles para elegir la mejor revista posible, ¿ya? Luego, como ya les dije, una vez que yo he seleccionado ya las revistas y los he priorizado, obviamente reviso las instrucciones de los autores de la primera revista y la leo perfectamente, ¿no? Y ahí me dice, este, el número de palabras que se aceptan son 5.000 y yo tengo 4.500, está perfecto. Pero si dice que 5.000 y yo tengo una revisión de 7.000 palabras, ¿qué tengo que hacer? Tengo que reducir a 5.000, tengo que quitarle 2.000 palabras. Pero si yo ya hubiera elegido la revista con anticipación, entonces yo hubiera podido elaborar mejor el artículo acorde a las instrucciones de la revista que yo ya estoy seleccionando, ¿no? Entonces sería mejor, ¿no? Así que así ustedes deben tratar de trabajar. ¿Cómo enviar los artículos? Bueno, ahora la mayoría de artículos pues ya lo hacen todo por vía eh, online. Antes sí tenías que enviar este impreso por correo, ¿no? Ahora ya no. Algunos, por ejemplo, al correo electrónico, pero tampoco. Ahora, de frente, tú entras a la revista y te da eh, una clave y luego tú entras con tu clave y ya estás listo para ir subiendo los artículos. ¿Ya? Entonces no se olviden. Y bueno, el proceso de revisión pues sigue, hay un comité editor, los revisores, etcétera, ¿no? Hay también revisores por pares, hay algunas que son abiertas, otras que son ciegas. Cuando son abiertas, uno sabe de quién es el artículo, cuando son ciegas, uno no sabe quién lo revisa, y cuando todo es ciega, uno no sabe ni quién lo revisa, ni quién es el autor. Y hay que siempre estar haciendo seguimiento del artículo para ver si es que de repente hay algunas observaciones que levantar, ¿no? Uno tiene que estar entrando cada semana y ahí o a veces te llega una notificación, pero mejor es ir entrando con nuestra clave a la revista y ver cómo va el proceso, ¿no? Es como que ustedes hacen un pedido, por ejemplo, de Lima a Trujillo, y ustedes pueden ir haciendo el seguimiento, ¿no? Todavía no sale. No, ya salió, ya está en camino, ya llegó. ¿Se dan cuenta? Entonces algo así, tienen que hacer un seguimiento. Entonces no se olviden que si nosotros hacemos un buen trabajo en todos los puntos que nos dice las guías de los autores, entonces no vamos a tener problema y obviamente pues el contenido del trabajo tiene que ser muy bueno, ¿no? ¿Ya? Y bueno, también hay causas de rechazo. ¿Por qué? Porque a veces hemos elegido un mal diseño, hemos hecho una mala revisión, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces no se olviden que uno tiene que seguir las guías, los modelos para que el trabajo sea impecable. Entonces, no olvidar, ¿de acuerdo?
hacer lista de revistas, leer las instrucciones para los autores, enviar el artículo, hacer seguimiento y continuar el proceso hasta su publicación. ¿Ya? No olviden esos detalles. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna inquietud? Háganla, chicos. ¿Todo está ok? Pregunten, ¿eh? Hoy día no han venido muchos alumnos, me imagino que están ocupados. Pero bueno, ¿alguna inquietud, chicos? Sí, doctor, una pregunta. ¿En qué revista usted tal vez sugeriría comenzar o para el comienzo de nuestra etapa de publicación, por así decirlo? Mira, a ver, por ejemplo, miren, este, hoy día, por ejemplo, va a depender de qué es lo que quieras, ¿no? Miren, este es mi último artículo que ha salido recién, ayer ha salido publicado. Ayer me llegó una notificación que ya estaba publicado. Eh, es una revisión sistemática que está publicada en una revista, por ejemplo, El Illón, que esta revista es una revista cuartil uno. ¿Qué significa cuartil uno? Significa revistas de, de alto impacto, ¿no? Entonces, y es un artículo que lo hemos publicado en inglés. Esto no se puede trabajar solo. Imagínense hacer todita esta charla solito, imposible, ¿no? Por eso es que siempre hay un equipo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ella ha sido mi alumna del doctorado, él ha sido mi alumno también del doctorado, él es un colega que trabaja en Cochrane, en España, y obviamente, pues, su profesor, ¿no? Entonces, acá está la afiliación y cada uno tenía un rol de qué hacer, ¿no? Eh, Así que se va trabajando en grupo. Estos gráficos, por ejemplo, hay que hacerlo con mucho cuidado. Esto se llama evaluación de riesgo de sesgo, esto se llama los forest plot, etcétera. ¿No? Miren, incluso la evaluación de, esto se llama funnel plot, y etcétera, ¿no? Entonces, y así, y esto recién ha salido publicado. ¿Qué trato de decirles con esto? De que ustedes han visto, ¿no? La evolución. Yo comencé publicando en revistas Cuartil 4, Cuartil 3 y ahora ya la gran mayoría de mis artículos son Cuartiles 1. O sea, así que tu pregunta va relacionada a eso. Entonces, yo creo que ustedes deberían apuntar por revistas Cuartil 4, Cuartil 3, ¿ya? Y, y si ustedes siguen en ese camino, pues van a llegar a tener, eh, a, van a llegar a tener ya productos pues en cuartil uno, ¿no? Poco a poco. Por ejemplo, miren acá, esto, no sé si les enseñé esto, creo que sí, ¿de acuerdo? Pero, y así sea un artículo tan sencillo, por ejemplo, miren, esto es un artículo eh, que es un reporte de caso. Este es un bólulo gigante del colon ascendente. Entonces, ¿cómo nació esto, por ejemplo, ¿no? Esto nació en una visita médica, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? En una visita médica eh, se reportó una joven de 27 años, mi residente me lo reportó, entonces le digo, oye, caramba, qué interesante, entonces vamos trabajándolo. Entonces conseguimos las radiografías, eh, luego las fotos de la cirugía, ¿no? Y hicimos toda una revisión de la literatura y salió el artículo. Entonces, por ejemplo, esas oportunidades a veces no se aprovechan, ¿no? O sea, si alguien pasa la visita y, ay, esas cosas le da pereza escribir, y ahí viene el tema, ¿no? Esa es la diferencia por ejemplo, de, de otros profesionales del mundo, ¿no? Que siempre están tratando de buscar o de compartir información. Miren, este artículo, por ejemplo, lo publiqué, también salió hace poco, recién salió. Eh,
Dice acá, remoción de cuerpos extraños rectales. Es una revisión sistemática de intervenciones, ¿no? Entonces, él es mi alumno, bueno, ya es profesional, pero fue mi alumno y mis alumnas, ¿no? Entonces, que yo los reuní y les digo, miren, ¿a qué les parece si hacemos una revisión sobre la remoción de cuerpos extraños rectales? ¿No? Entonces, y él les dice la estructura, esto es algo similar a esto, es lo que ustedes tienen que hacer para su producto final, ¿no? Entonces, una introducción, como lo que están viendo acá, ¿no? Bueno, acá a raíz de una presentación de caso, esto sí fue mi paciente, me llegó a mí en mi guardia, un paciente con un cuerpo extraño, ¿no? Un cuerpo cilíndrico rectal localizado en la ampolla rectal. Entonces ustedes le tomamos una radiografía y era una persona que se había introducido una linterna. Obviamente le había forrado la linterna y se la había introducido. Entonces, al margen de decir, uy, qué feo, que por acá no, es una persona que requiere ayuda, ¿no? O sea, no somos nosotros, los médicos no tenemos nada que ver con juicios, solamente con ayudar y siempre ser muy cautelosos y siempre respetando, ¿no? La intimidad de las personas. Son personas que necesitan nuestra ayuda. Entonces, para sacarlo fue muy difícil, ¿no? Así que yo les compartí eso a mis alumnos, les dije, miren, me llegó en una guardia este caso, ¿qué les parece si a propósito de ese caso hacemos una revisión de todas las intervenciones que se pueden hacer? Entonces nos echamos a buscar producto de este caso. Entonces, miren, por ejemplo, acá, ¿no? Revisión de la literatura mundial y colección de datos. Buscamos en PubMed, en Medline, etcétera, etcétera, ¿no? Y encontramos diferentes artículos y, por ejemplo, hicimos obviamente la epidemiología, características clínicas, el diagnóstico, las complicaciones y luego comenzamos ya con el manejo prequirúrgico, por ejemplo, y aquí, ¿no? Las opciones de tratamiento. Entonces encontramos, por ejemplo, que podíamos hacerlo con una extracción quirúrgica, con extracción instrumentada, con extracción manual. Entonces comenzamos a buscar todas las opciones. Hicimos una revisión interesante. Miren cómo comenzamos a buscar. Encontramos 45 documentos, ahí están. Por ejemplo, encontramos serie de casos y como en los casos habían los tipos de cuerpos extraños también, encontramos diferentes reportes y cómo habían extraído el cuerpo extraño, ¿no? Entonces hicimos toda una revisión muy interesante, muy bonita, y esto recién ha sido publicado creo que hace un mes más o menos, o 2 meses, no recuerdo. Pero así que por ejemplo, ¿esto sirve o no sirve? Claro que sí, porque los médicos del mundo, cuando tengan un cuerpo extraño, van a leer nuestro artículo y van a ver las diferentes opciones que se han hecho en el mundo. Entonces, ¿se dan cuenta? Entonces, así que si se dan cuenta, esta es una chambaza, ¿no? Eh, tabla comparativa de intervenciones, por ejemplo, remisión quirúrgica, extracción instrumentada, manual y etcétera, ¿no? Entonces, ya, así que yo creo que todo es posible, chicos. Solamente es cuestión de trabajar de manera ordenada, ¿ya? Y en relación a la revista, esto que acabo de mostrarles, por ejemplo, se publicó en una revista Cuartil 3. Así que yo creo que ustedes, para empezar, podrían optar por una revista de ese tipo, ¿no? Una revista eh, Cuartil 4 o Cuartil 3. ¿Y dónde las ubican ustedes esas revistas? Pues fácil, las encuentran aquí, ¿no? Yo ya les dije, van a Simago, aquí, le dan un clic a Simago, ahí está, y comienzan a buscar acá, explorar revista, y aquí comienzan ustedes a explorar, ¿ya? Entonces, eso es lo que tienen que hacer, ¿ya? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nada? ¿Ninguna pregunta?
Muy bien, entonces, eh, a seguir trabajando. Vamos a tomar asistencia. Hay 30 alumnos nada más que han venido. A ver, vamos a hacerlo rápido.